Gregorio Badeni es el presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y tiene la enorme generosidad de atendernos a esta hora del día. Badeni, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Muy bien. Vamos. 3, 2, 1. Gregorio Badeni es el presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y tiene la amabilidad de atendernos a esta hora del día. Badeni, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buen día. Bien, gracias. Buen día. Bueno, finalmente ha habido un análisis muy pormenorizado de 4 academias nacionales que han vislumbrado la problemática del narcotráfico y han analizado sus consecuencias y han mostrado efectivamente su preocupación. ¿Qué cree que está ocurriendo con el fenómeno? ¿En qué punto está la Argentina? ¿Y cómo está jurídicamente el país para afrontar justamente la problemática y la cuestión que atraviesa efectivamente fronteras y que ha meritado ya cuestionamientos muy duros desde distintos sectores, entre ellos la propia Iglesia? Es una preocupación en la cual coincidimos 4 academias nacionales, la de Medicina, la de Ciencias Morales y Políticas, la de Periodismo y la de Derecho. Y sobre la base de esa preocupación decidimos realizar una jornada interacadémica, la primera vez que se hace una jornada interacadémica a nivel científico con esta amplitud, para tratar el problema de la drogadicción en la Argentina. Porque nosotros advertimos que ya desde hace varias décadas la drogadicción se ha ido expandiendo en la Argentina frente, en un primer momento, a una indiferencia social que está mutando últimamente como consecuencia de ir tomando conocimiento de los riesgos que acarrea en la vida individual, social y familiar el fenómeno de la drogadicción, las dificultades que se presentan para poder arrancar de ese flagelo a las personas que lamentablemente han caído en él. Y el tema fue encarado desde distintas ópticas, de la óptica jurídica, de la óptica social, de la óptica médica, señalando los daños irreversibles que acarrea a la salud física y mental de las personas el consumo de estupefacientes. Y en definitiva lo que hemos dicho es que, por un lado, hay que empezar a fijar programas orgánicos para combatir tanto el consumo como la comercialización y la producción de estupefacientes por un lado, y por otro lado exigir claras políticas públicas muy firmes que no advertimos que existan ni que hayan existido para erradicar este flagelo de la sociedad argentina y para permitir que las futuras generaciones puedan tener herramientas suficientes como para combatir a quienes quieren divulgar la difusión de la droga en el país. ¿Y qué impresión despierta debates como el de la despenalización de ciertos consumos? Por caso el de marihuana, que está en boga desde hace un tiempo, aunque fue el propio Bernie el que dijo habría que rediscutir quizás todo el sistema de despenalización de drogas en la Argentina. Ayer quedó muy claro que el consumo de marihuana, que en algunos casos se dice que es beneficioso para la salud, no es tal, y que es el primer eslabón para ir cayendo luego en otro tipo de drogas quizás duras, que se llaman drogas duras, y que de ningún modo podemos considerar que el consumo de marihuana no pueda generar un hábito y como consecuencia de ello la degradación espiritual de una persona. De modo que el tema no pasa tanto por ver cómo podemos regular la autorización del consumo de la marihuana y eventualmente su producción o importación por el Estado. Lo negativo es el consumo de la droga, de modo que hay que tratar en la medida posible de erradicarla, tanto con políticas de tipo individual como familiar y social, pero con una conciencia muy clara de que hoy día, en función de las estadísticas que explicitaron algunos de los expositores, de 100 personas
que padecen, que son víctimas de las drogas, solamente un 10% procura curarse, por decirlo de alguna manera, y de ese 10% solamente un 2% alcanza su objetivo, o sea, el 0,2% de los consumidores. Yo creo que si se desarrollan políticas mucho más eficientes y por gente mucho más capacitada que las que se están desarrollando ahora, y especialmente una campaña de prevención sobre la droga, quizás podamos conseguir resultados muy positivos, como en definitiva lo que se obtuvieron con la publicidad sobre los efectos nocivos del cigarrillo. El consumo de cigarrillos en definitiva bajó sensiblemente en el país. Badini, hay un debate respecto a que la ley está, la ley existe y en definitiva lo que está faltando es la aplicación de la propia ley. ¿Usted comparte con esta mirada en cuanto a ser más efectivos en el combate contra el narcotráfico o cree que es una cuestión de legislación también? Más que una cuestión de legislación, es una cuestión de los hombres. La ley existe, la ley tiene que ser mejorada, pero no se cumple y la propia Corte Suprema de Justicia, a partir del caso Arriola, tiró por la borda las disposiciones de la ley al permitir el consumo y la producción individual de ciertas drogas, como por ejemplo la marihuana. De modo que en cierto aspecto, a través de esa jurisprudencia, la Corte en su actual composición se ha legalizado el consumo y la producción de los estupefacientes. En ningún caso, naturalmente, la venta, que es lo que se abriría como capítulo si se discute efectivamente una ley que despenaliza el consumo en esa materia, porque subsidiariamente va a aparecer la libre venta del producto, digamos. Sí, pero junto con la venta del producto estará la venta oculta. No sabemos si quienes están hoy día produciendo marihuana para consumo personal, si no la venden. Y además, la comercialización de estas drogas a través de diversas organizaciones, algunas de ellas de carácter internacional, se va a seguir realizando. Se va a seguir realizando y el Estado no va a tener forma de detener a esas organizaciones si a la vez el propio Estado está fomentando el consumo de estupefacientes. Hay un registro... El tema clave a definir acá es, ¿le hace bien o no a una sociedad el consumo de estupefacientes? Especialmente a la juventud, porque el acercamiento a ellas se opera generalmente entre los 12 y 15 años, y más aún en determinados sectores sociales. Determinar eso, ¿es bueno o no es bueno? Si no es bueno, ¿qué efectos produce en la sociedad? Segunda respuesta. Segunda pregunta, la respuesta es sí, los efectos que produce la sociedad son nocivos. A diferencia del tabaco, o a lo mejor a diferencia del alcohol, la drogadicción por naturaleza tiende a extenderse entre las personas. Y si eso es así, bueno, deberíamos buscar alguna manera de evitar que eso pueda ocurrir. ¿Cuántos narcotraficantes, si es que se sabe, o que estén en ese sitial, considerados por la propia justicia, por un juez, existen presos en la Argentina? ¿Hay muchos, hay pocos? ¿Hay estadísticas al respecto? ¿Las causas sobre el narcotráfico han avanzado de manera de poder determinar efectivamente cumplimiento efectivo de prisión para bandas organizadas que operan en la Argentina y que casi cotidianamente nos mimetizamos que están aquí o allá, que son extranjeras, que son nacionales, etcétera? No dispongo de ese material, de esa información que por supuesto tendrá que tenerla el Poder Judicial. Lo que sí nosotros advertimos, como bien dice usted, es la presencia ya de grupos provenientes de otros países, de grupos que se han afincado en diversas regiones, que producen estupefacientes y cuya erradicación resulta sumamente difícil con las técnicas de abordaje del tema que se emplean ahora como presuntas políticas públicas. Bernie dice, para el argumento de finalmente intentar legalizar o medianamente discutir la despenalización del consumo de drogas, que se ha fracasado en el mundo en el combate contra el narcotráfico y que por eso las sociedades más avanzadas, por más que lo tienen impedido, son los principales consumidores. El ejemplo típico es o son los Estados Unidos. ¿Usted tiene una mirada al respecto? Es decir, ¿es la claudicación del Estado en términos de buscar el combate de aquello que hace mal o es la
realidad y el pragmatismo el que impone una legislación distinta en ese sentido? Yo no comparto ese punto de vista, creo que no podemos claudicar, creo que tenemos que luchar como luchamos con otros fenómenos que lamentablemente se presentan en la sociedad, como la falta de salud, como la falta de educación. Hay que luchar contra esos fenómenos. Si bien la drogadicción tiene un componente económico muy fuerte, eso no significa que no tratemos de bregar para tener una sociedad mejor, sin claudicar ni siquiera parcialmente, permitiendo la difusión de las drogas, especialmente entre los jóvenes. ¿Cree que las drogas han penetrado el andamiaje estatal, es decir, que han carcomido parte del sistema judicial, policial y político? No tengo constancias fehacientes como para decir que sí o decir que no. Lo que sí puedo afirmar es que las políticas públicas y quienes han ejecutado esas políticas públicas no tienen la idoneidad suficiente a lo largo, por lo menos lo han demostrado a lo largo de estos 20 años, la idoneidad suficiente como para haber generado un combate exitoso con la drogadicción. No sé si el problema es de la ley, creo que la ley no es buena, podría ser mejor, pero por más que tengamos leyes buenas, si no hay voluntad de ejecutar plenamente esas leyes, ya sea por incapacidad o por complicidad, el sistema fracasa. Correcto. Había una idea de, en campaña, crear la DEA o una especie de DEA en la Argentina para estos delitos en particular por parte de algunos candidatos. Otros decían que habría que volcar las Fuerzas Armadas a combatir la lucha contra el narcotráfico. Ambos capítulos fueron abordados. ¿Usted tiene opinión formada al respecto? No, estos capítulos no fueron abordados porque ya es entrar en el detalle. Lo que quisimos es señalar los problemas que acarrea la drogadicción y las vías que tenemos para resolver esos temas, pero sin entrar en el detalle. Eso puede ser objeto de futuras reuniones interacadémicas para ir diagramando junto con los gobernantes la instrumentación de los medios idóneos para tal fin. Recuerden que todas las academias nacionales siempre están dispuestas, por su propia naturaleza, a colaborar con las autoridades, a asesorar a las autoridades, a brindarle en definitiva todo aquello que desde el punto de vista intelectual ellas necesiten para desarrollar un plan exitoso sobre esta materia. De modo que sería bueno que si realmente el gobierno pretende erradicar la drogadicción, cambiar la política en este fenómeno, sería bueno que fuera a consultar a las academias nacionales que tienen mucha experiencia sobre el particular. Correcto. Y hablando de eso, ¿lo han convocado el gobierno para alguna de las tantas reformas que ha hecho, inclusive en el ámbito judicial, por ejemplo? No, quienes fueron convocados, en el caso de la Academia de Derecho, fueron algunos académicos a título individual, a título personal, pero nunca se le requirió una opinión a la Academia, que de todos modos emitió su criterio sobre la reforma del Código Civil, la reforma del Código Penal y actualmente sobre el digesto jurídico. Respecto entre otros temas. Sí, claro. Respecto a debates que han estado muy presentes en los últimos tiempos, Bernie planteó la idea de ser mucho más duro con los extranjeros que vienen, delinquen, y dijo deberían ser deportados e impedidos de poder ingresar a la Argentina en un futuro. Legislación como esa, ¿sería válida plantear para la Argentina, digamos? ¿Ahí tenemos alguna falencia en virtud de la inmigración que hemos tenido en los últimos tiempos? La legislación tiene que ser igual para todos, no puede ser más severa para los extranjeros que para los nacionales. Basta leer el artículo 20 de la Constitución Nacional, donde los equipara a los extranjeros en sus derechos civiles a los nacionales. En ese aspecto nuestra legislación es muy generosa. Ahora, si se considera que la drogadicción y otros males provienen exclusivamente de las personas de países vecinos que vienen a la Argentina, yo creo que eso es un gravísimo error. Es un gravísimo error. ¿Usted cree que hay bandas locales que son tan igualmente importantes como las bandas extranjeras que eventualmente puedan estar operando? O que tienen conexiones y que son efectivamente estructuras que dan soporte en todo caso a la injerencia de bandas extranjeras. Por lo menos le dan soporte, eso no cabe ninguna duda. Claro.
Y tengamos en cuenta que hace 20 años atrás, 15 años atrás, no veíamos esas bandas, por llamarlas de algún modo extranjeras, que no me parece una denominación feliz. Todo el tema de la comercialización y el consumo se focalizaba a través de argentinos. Ahora parece que también intervienen personas de otros países. Bueno, es que también hubo una inmigración muy importante de cerca de 1 millón de personas de los países vecinos. Bueno, algunos de ellos pueden estar también conectados en este tema, pero de ahí a aplicarles sanciones más graves que las que se le aplican a los argentinos sería manifiestamente inconstitucional. Correcto. Hay un debate ya por estas horas, pero que es histórico, que en el aflorar de la democracia Alfonsín incluso planteó que tenía que ver con la idea de descentralizar la Argentina a partir de un cambio de la ciudad capital y salir de Buenos Aires, de la ciudad capital, y en todo caso ir a Viedma en su momento, Santiago del Estero hoy, etcétera. ¿Es una discusión válida o no? Desde lo administrativo para descentralizar y para ayudar a federalizar la Argentina. En un futuro puede ser, pero en este momento la Argentina está padeciendo una serie de necesidades que es indispensable satisfacer antes de embarcarse en proyectos cuasi faraónicos como sería cambiar el lugar de la capital federal. Badeni, lo último, hay un mito, o mejor dicho, hay un dicho en la Argentina que dice, mire, en la Argentina la ley no se cumple, la ley se interpreta. He escuchado muchas veces. ¿Usted cree que adolecemos de rigurosidad y que por consecuencia el desapego genera que todo sea discutible y que pese a que exista la ley todo se quiera cambiar? Sí, creo que la cultura jurídica del argentino ha caído sensiblemente, eso es cierto. Por eso el apego de la ley muchas veces es superficial, muchas veces exigimos que los demás cumplan la ley y nosotros no la cumplimos. Y no nos damos cuenta que para ser una sociedad con un nivel cultural relativamente alto tenemos que tener reglas de juego muy claras, reglas de juego democráticas que debemos cumplir a rajatabla. Y eso no veo que se dé en la medida deseable en la sociedad argentina. Y no, porque además quien está en el poder, cada vez que aparece un fallo que no le gusta, lo ataca o directamente no lo cumple, busca los recursos. En realidad, lamentablemente, todos cuando tenemos una sentencia adversa nos quejamos, ¿no? Pero es mucho más grave cuando esa queja parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que tienen que respetar al Poder Judicial, acatar a rajatabla sus sentencias y tratar de generar políticas coordinadas con eso, con el Poder Judicial, sí, por supuesto, respetar la independencia de ese organismo. Lo último, Badeni, es en algún momento el gobierno intentó cooptar por diferentes caminos, vía reformas, etcétera, el Poder Judicial. Siempre se dijo que el gobierno quería en una avanzada administrar o manejar ese poder. Creó un nucleamiento de juristas casi propios, denominado Justicia Legítima, que apuntalaron todas y cada una de las iniciativas del gobierno hasta hoy, etcétera. ¿Cree que eso ha mermado, ha cesado o en su defecto está en todo caso planteado en un contexto diferente al publicitado hace un tiempo? Bien, los protagonistas de ese ataque contra el Poder Judicial subsisten. Perdieron algunas batallas, pero subsisten porque en definitiva lo que tratan es de forjar en la Argentina un régimen populista donde es inadmisible la existencia de un Poder Judicial independiente, al menos para el tratamiento de las cuestiones de Estado. No quizás para las cuestiones personales particulares que no involucran a algún funcionario, pariente o amigo, ¿no? Pero el riesgo de que se vuelva a intentar presionar al Poder Judicial existe, sin ninguna duda que existe y lo percibimos casi cotidianamente. Doctor Gregorio Badeni, gracias por este rato en la mañana, muy gentil. Al contrario, fue un gusto hablar con ustedes. Hasta la próxima. Ahí estaba el presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Empezamos por la cuestión de la droga, a propósito de este foro de 4 academias que se ha forjado en la ciudad de Buenos Aires en las últimas horas. Luego derivamos en consideraciones ya más jurídicas, bien atractivo y bien jugoso, por cierto, el diálogo con Badeni.